de la caída, del cierre de comercios, de negocios, de la demanda laboral que venía en descenso. El índice de demanda laboral que elabora el Observatorio Integral de la Región, que depende de la Universidad Nacional de Villa María, mostró buenos indicadores, un 68% de crecimiento en relación al mes anterior y un 23% en relación al mismo mes del año pasado. Para ampliar esta información vamos a dialogar con el contador Darío Poncio, quien es el director del OIR, a quien ya estoy saludando. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Germán, buenas noches, un gusto. El gusto es nuestro, gracias por atendernos, Darío. Bueno, es un buen dato, ¿no? Por lo menos alentador en este contexto aún de pandemia, el hecho de que muestre crecimiento la demanda laboral, ¿no? Sí, bueno, antes que nada aclararte que Sí, el OIR, que es el Observatorio Integral de la Región, que depende del Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María, sí. viene elaborando este indicador desde el año 2011, Ujú. ¿no? Como lo hace el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Córdoba con la Voz del Interior, con el clasificado de la Voz del Interior, y lo hace la Fundación Torcuato Di Tella con los diarios Clarín y La Nación. Generalmente se busca el ejemplar de mayor tirada en cada una de las ciudades y se hace este indicador. En el caso nuestro lo hacemos con los avisos clasificados del diario del centro del país, que es el medio gráfico utilizado en nuestra ciudad por excelencia, ¿no? Ujú. El índice, como bien vos decís, en agosto mostró una reacción importante de un 68% respecto a agosto del año pasado, el año 2020. Hay que recordar que agosto del año pasado todavía había varios negocios cerrados, había una actividad disminuida y a partir de este año, sobre todo julio, agosto, ya se recobró alguna normalidad. Y respecto a julio, agosto versus julio del 2021, da un incremento del 23%. En cuanto a la desagregación del indicador, ahí se nota cómo la pandemia ha influido porque del total de avisos clasificados, un 40% corresponde a técnicos y profesionales. Hay que recordar que la industria, sobre todo en nuestra zona, la industria metalmecánica, la industria de maquinaria agrícola, la industria láctea, a pesar de la pandemia siguió trabajando bien y hoy está teniendo inclusive producciones industriales superiores al año 2019, que fue el año previo a la pandemia, ¿no? Ujú. Y por eso que hay una gran demanda de técnicos profesionales, sobre todo que nuestra Villa María y Villanueva tiene una gran cantidad de industrias lácteas que tienen una buena demanda de técnicos y profesionales. Respecto al otro rubro, le sigue servicios con un 27% y aparece tercero comercio, muy lejos, Ujú. con el 20%. Y esto habla a la clara cómo la pandemia influyó, porque evidentemente la venta virtual que los comercios tienen, la gran cantidad de personas, sobre todo personas jóvenes que a través de la pandemia han comenzado a comprar por internet y lo siguen haciendo y seguramente lo van a seguir haciendo, eso ha hecho que el comercio tradicional haya perdido participación en el mercado y por ende la demanda de trabajadores por los comercios ha disminuido, ¿no? Esta es una situación que se ve en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestra provincia y también en nuestro país, te diría hasta en el mundo, ¿no? O sea, Ujú. hay una gran cantidad de comercios tradicionales en distintas capitales del mundo que han perdido muchos clientes porque hay mucha gente que no vuelve a los centros de cada una de esas ciudades y mucha gente trabaja desde su casa. Respecto también a la comparación que nosotros estamos haciendo, porque en este último tiempo se ha aumentado mucho la demanda de trabajadores, no tanto por intermedio de los medios gráficos, sino también a través de redes sociales. Entonces Ujú. estamos elaborando también, aunque todavía no lo hemos publicado, el índice de demanda laboral digital, que se basa en los pedidos de las empresas y de las consultoras a través de redes sociales. Que también, qué coincidencia, si medimos agosto del año 2021 versus agosto del año 2020, también da un incremento del 68%, que es el mismo incremento que da la demanda laboral en los medios gráficos. Claro, justamente te iba a consultar eso porque digo, no solamente por ahí la demanda laboral se canaliza a través de un medio gráfico, ¿no? Sino que aparecen las redes sociales hoy como grandes protagonistas, como caja de resonancia, ¿no? De la demanda laboral, y es muy buen dato ese que estás aportando. Sí, el otro dato importante es que comparando el índice de demanda laboral digital versus el año 2020,
es una comparación que a veces no tiene mucho sentido, porque el año pasado estábamos casi todos en nuestras casas. Todavía no tenemos la información procesada, porque la base de datos la constituimos en el último trimestre del 2019, por eso no lo hemos publicado. Pero a fin de año, cuando tengamos la estadística completa, el último trimestre del 2021, y lo podamos comparar con el último trimestre del 2019, que todavía antes de la pandemia, o sea que la economía estaba más normalizada, ahí vamos a tener mayor información para hacer una comparación más real. Darío, en relación a lo que mencionabas al principio, quiero consultarte. La parte comercial, digamos, ¿era una tendencia que se mostraba antes de la pandemia o de alguna forma la pandemia decretó este bajón que vos relatabas en un comienzo? Y por otro lado, ¿hay suficiente respuesta a la demanda laboral en el plano de lo que tiene que ver con los técnicos necesarios que están demandando las empresas? Sí, muy buena pregunta. En realidad ya, sobre todo las grandes empresas, antes de la pandemia venían virando parte de su plataforma de venta tradicional a una plataforma digital. Obviamente que la pandemia hizo que lo que se pensaba hacer en un par de meses, perdón, en un par de años, se debiera hacer un par de meses. Claro. Hoy hay un consumidor, sobre todo en la gran mayoría de los consumidores menores de 40 años de edad, que han probado comprar de manera virtual y no van a volver al negocio tradicional. Entonces, esos negocios tradicionales que estamos acostumbrados a tener en los centros de las ciudades, en muchos han cerrado las puertas y no las van a volver a abrir. O muchos se han radicado en otro lugar para tratar de pagar un menor alquiler, porque obviamente los alquileres han seguido aumentando. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, creo que Villa María, con la presencia, a pesar de una ciudad pequeña, si se compara con otras, del orden de los 100.000 habitantes, podemos hablar de 120.000 si sumamos a Villanueva, al tener la presencia de dos universidades, tanto la Universidad Nacional como la delegación de la UTN y varias instituciones terciarias de muy buen nivel, tiene una buena calificación en su mano de obra. Entonces generalmente las empresas, cuando demandan este tipo de profesionales, a veces para que hagan tareas de community manager o vinculado a lo que es la venta digital, tienen buena respuesta de parte de los postulantes. Muy bien, Darío, te agradecemos el contacto, toda la información que nos has brindado. No, por favor, gracias a ustedes. El contador Darío Poncio, director del Observatorio Integral de la Región, haciendo referencia